Buenos días. Hoy día voy a hablar sobre la tarea 1 de control y supervisión de un sistema mezclador, donde los integrantes del grupo son Sandra Silva y yo, Diego Allende. Bueno, los objetivos de esta tarea es aprender sobre los dos software que se ocupan, el LabVIEW y el Codesys. Primero, en el LabVIEW se realiza un diagrama de bloques con la representación del problema. Luego, para el control de la simulación, con una interfaz HMI. Y en Codesys se realiza en esquema RC visto en clase. Luego los problemas a resolver hay cuatro problemas, cuatro ítems, donde está la operación en modo automático, manual, transferencia suave y supervisión. Entonces, para el modo automático se pide regular el nivel H del estanque, el nivel H del estanque que está acá, el flujo de descarga QD, que está aquí, el flujo KB, que tiene que ser proporcional al caudal QA, que se puede ver aquí, que entra la referencia, y regular el flujo de entrada QB con esta válvula. Para la operación en modo manual se tiene que el usuario puede cambiar de manera manual el porcentaje de la apertura de las válvulas KB y KD y además la entrada, el set point de referencia del SPD. Para la transferencia suave se pide que al pasar de modo manual a modo automático, las referencias de los controladores debe ser igual a las variables medias. Además de que K debe tener la razón de KB partido en QA, en QB partido en QA. También al pasar de modo automático ahora a modo manual, el actuador manual debe ser igual a la salida de los controladores para no provocar perturbaciones. Luego se tiene el problema de supervisión, donde se tienen los botones binarios, que es, por ejemplo, para cambiar de modo automático a modo manual, los controladores numéricos, como por ejemplo la apertura de la válvula KD, indicadores numéricos como la altura y los gráficos de tendencia como la altura y la referencia. En la simulación, bueno, ¿cuál fue el proceso más o menos? Primero se hacía el sistema de control en Codesys. Luego este pasaba a un PLC virtual que se tenía que abrir. Luego se tenían los bloques de LabVIEW, donde están la representación de las ecuaciones. Y esa representación de las ecuaciones se ven reflejadas en la interfaz HMI del LabVIEW también. Entonces en el LabVIEW lo primero que se hizo fue tener las ecuaciones, representar las ecuaciones en estos bloques que se ven aquí. Las ecuaciones del estanque, que es la primera que está acá, donde la altura depende del área basal y la suma de los caudales. Luego se tiene el caudal QA, que es un tren de pulsos y que busca representar el movimiento en el estanque también. Y finalmente el QB, que es otro caudal de entrada, y QD, que es el caudal de salida. Además, en el LabVIEW se permite tener una interfaz HMI donde todas estas variables se pueden ver en la tabla de la tarea. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver H, la altura, se puede ver el caudal de salida, los controladores manuales, los controladores, la salida de la actuación de los controladores para las válvulas. En el Codesys se debían usar tres bloques PID, ya que como se pudo ver anteriormente hay tres sistemas de control. Entonces tenemos el FC2 que representa el control del caudal QB, tenemos FC3 que es el control del caudal QD y además tenemos el LT1 que es el control de nivel. Entonces los valores, además de las constantes de proporción e integrativa, se lograron sintonizar sintonizando el pi, ya que al final va a ser pi, no, ya que no se usó la constante derivativa. Además, para la transferencia suave se usó este esquema en CFC, en Codesys, donde man AMQB representa la entrada booleana, digo, la variable booleana, donde se ve si está en verdadero significa que está en modo manual y falso en modo automático.
donde además aquí se ven las variables globales que se usaron en Codesys. Y además aquí se ve la proporcionalidad de K dividiendo los caudales QB y QA. Los resultados y conclusiones, bueno, los resultados se ven positivos ya que se logra un seguimiento de referencia pasando más o menos de 5,8 a 7,7 con un buen seguimiento. Además de que se pudo lograr la creación de una interfaz HMI para que el usuario final pueda controlar todas las variables que se solicitan en la tarea y además de que se puedan ver los 3 gráficos que se solicitan. Además, otro resultado es que el control manual del estanque se puede realizar de manera correcta, se realiza la transferencia suave, ya que por ejemplo aquí está activado el modo manual y se ve que el caudal QB es igual, la referencia va a ser igual a QB ya que está en modo manual y al pasar al modo automático no haya ningún problema. Y aquí abajo se ve que la división es correcta para el valor. Como conclusiones, se pudo aprender a usar los software LabVIEW y Codesys. Se pudieron representar las ecuaciones del problema en los bloques LabVIEW. Se pudo sintonizar el PI. Además, se pudo simular una problemática real, ya que un estanque se ocupa en muchos ejemplos y por lo mismo también hay una escalabilidad del contexto de usar un estanque. Y además de lo más importante, yo creo que es como pensar en el usuario final, ya que como ingeniero debemos realizar todo este proceso para que un trabajador finalmente pueda revisar y controlar el estanque desde la interfaz HMI de manera fácil y eficiente. Y por último, comentar, por ejemplo, el uso del software, que los aspectos positivos y negativos, de que, por ejemplo, está en la interfaz positivo, la interfaz HMI y el PLC, que son aspectos positivos y son una excelente herramienta de control. Y lo negativo podría ser lo complejo de usar y también lo restrictivo, que están obviamente relacionados. Pero al final, como cualquier aprendizaje, hay que ir paso a paso para aprender a usarlos de mejor manera. Esta fue la presentación de la tarea. Hasta luego.